no vamos detrás de la noticia. La noticia llega y hay que contarla. Noticias. Simplemente es TF Noticias. Te doy la bienvenida a un nuevo podcast de Es la Hora. Un podcast de tfnoticias.com. Soy Facundo Orellano y estas son las noticias del día. El tope al precio del gas mantiene dividida a la Unión Europea. Giorgia Meloni estrena su mandato entre polémicas y pide ser llamada primer ministro. 6 palestinos muertos en enfrentamientos contra militares israelíes en Cisjordania. La invasión rusa provoca 1 millón de desplazados internos en Ucrania. Ucrania denuncia que miles de niños están siendo deportados y dados en adopción en Rusia. TF Noticias. Los precios del gas en Europa han caído por debajo de los 100 euros el megavatio hora, el precio más bajo desde mediados de junio. Buenas condiciones meteorológicas y un almacenamiento de gas lleno son las principales razones de esta caída, que dará cierto alivio a los ciudadanos europeos. Esto también significa que temporalmente algunas de las medidas que se acordaron no están en uso. En el caso de la excepción ibérica, un tope al gas utilizado en España y Portugal para producir electricidad. Escuchamos a Teresa Rivera, la ministra para la Transición Ecológica de España. El mecanismo no es necesario que se aplique porque el precio del gas está por debajo de ese tope que introdujimos en España y en Portugal, pero funciona como un reaseguro. Si el precio del gas volviera a crecer, los consumidores españoles y portugueses están protegidos. Los ministros europeos de energía saben que la situación puede cambiar fácilmente por la volatilidad del mercado y que se necesitan medidas a largo plazo, y esto es lo que han debatido de nuevo este martes. Noticias. La recientemente elegida primera ministra italiana Giorgia Meloni inauguró este domingo su cargo, después de recibir el relevo de Mario Draghi a través del simbólico toque de campana y tras celebrar el primer Consejo de Ministros. Tuvo su primera reunión con un mandatario internacional. Fue un encuentro informal con el presidente francés Emmanuel Macron, quien se encontraría el domingo en Roma para participar en un acto religioso titulado El Grito de la Paz, organizado por el movimiento católico Comunidad de San Egidio. El encuentro tuvo lugar en un hotel de Roma y duró en torno a 1 hora y media. En los primeros comunicados emitidos desde el órgano institucional, el nuevo gobierno ha presentado a la mandataria como el primer ministro Giorgia Meloni, una decisión que no ha pasado desapercibida por la oposición ni por los propios medios de comunicación italianos. Una actitud señalada por la propia expresidenta de la Cámara de los Diputados, la socialdemócrata Laura Boldrini, quien se pregunta qué le impide reivindicar en la lengua su liderazgo. Un hecho que también ha lamentado la Unión Sindical de Periodistas de la RAI, afirmando que va en contra de las normas europeas sobre el uso del femenino en los cargos públicos. TF Noticias. Ha sido la noche más violenta en Cisjordania en lo que va de año. 6 palestinos muertos, 5 en enfrentamientos contra el ejército israelí y un joven en un pueblo cerca de Ramallah en una redada, según las autoridades palestinas. Las tropas israelíes entraron y destruyeron un edificio utilizado como fábrica de bombas por la Guardia de los Leones, una nueva milicia nacida en esa ciudad y responsable de decenas de ataques en las últimas semanas. Sus integrantes rondan los 20 años de media y pertenecen a la generación palestina posterior a la segunda intifada en el año 2000. Algunos podrían proceder de familias de clase media y se dice que hasta han comprado las armas con su propio dinero. TF Noticias. Y una jornada más hablamos de la guerra en Ucrania, porque este país alberga 1 millón de desplazados internos. Son cifras que ha dado la ONU. La mayoría busca refugio en la zona occidental del país, lejos del alcance de las bombas rusas. La situación está provocando una gran presión en las instalaciones locales y se necesita desesperadamente apoyo. El número de ucranianos que ha huido a otros países es mucho mayor. Se calcula que son 7,7 millones según ACNUR. Desde el gobierno el mensaje para ellos es tajante: no vuelvan a casa hasta la primavera.
El Consejo llega en medio del temor a que las redes energéticas de la exrepública soviética no puedan soportar los ataques rusos. Las autoridades informaron de que el pasado sábado 1,5 millones de hogares en todo el territorio no tenían electricidad. Algunas fuentes calculan que los ataques aéreos rusos han destruido más de 1/3 del sector energético del país. Los niños son las víctimas más frágiles de la guerra. Varios informes denuncian que miles de niños ucranianos han sido separados de sus familias, deportados y dados en adopción en Rusia. Cada vez trascienden más denuncias sobre niños ucranianos que han sido llevados a Rusia y nunca han vuelto. Ucrania cifra a los niños deportados en 8.000. Las autoridades ucranianas aseguran que Rusia está desplazando a miles de niños ucranianos a territorio ruso. Muchos de ellos serían ya huérfanos desde antes de la guerra y otros habrían perdido a sus padres durante estos meses de conflicto y otros tantos serían menores que viven simplemente cerca de la línea de contacto entre los dos enemigos. En cualquier caso, Moscú no oculta que está desplazando a niños ucranianos a Rusia, pero dice que es por humanidad, para mantenerlos lejos de la guerra. Y seguiremos pendientes de esta y otras noticias que, como siempre te digo, las tienes disponible en tfnoticias.com. Todas las imágenes de la jornada las puedes encontrar en nuestro canal en YouTube, al que te invito a visitar y a suscribirte. Te espero en la próxima cita con la actualidad.